Hola, voy a dar inicio a otro de los videos que forman parte del curso de Hábitat de Urbanismo, que bien, de momento pues no podemos llevar a cabo de la forma esperada y tradicional por el encargo que nos hicieron de la Dirección de Gerontología, que bueno, los docentes tenemos que tomar un curso y ese curso pues choca con la clase, pero me dieron ustedes la oportunidad, muchísimas gracias, de permitirme grabar algunos videos, audios. Este video lo pueden escuchar también como audio para que vayamos avanzando con el temario y no haya tema que se nos quede pendiente. Sobre todo, pues porque son temas muy importantes, tan importantes que es importante ir abordándolos, traer a la discusión muchas de las cosas que en ellos se mencionan. Voy ahorita a apagar mi cámara. Es más importante para quienes vean esto en video que vayamos trabajando en, en cada uno de ellos. Bueno, recordemos que nos encontramos en el curso de Hábitat y Urbanismo, semestre 2023-2. Y el texto del que en este momento voy a platicar con ustedes se llama La precarización de la vejez, trabajo y desigualdades en las experiencias de las y los trabajadores mayores de limpieza del metro de la Ciudad de México. El texto se desprende de una revista latinoamericana de antropología del trabajo, pero viene de un trabajo mucho más amplio. La autora se llama Estefanía Ábalos Palacios y ella hizo una maestría en antropología sociocultural en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En lo que se publicó en el número 10 de la revista enero-abril del 2021 es un artículo mucho más reducido, pero que nos presenta bastante bien el entrecruzamiento entre la vejez y trabajo a partir de las y los trabajadores mayores subcontratados en el servicio de limpieza del metro de la Ciudad de México. Bueno, como estoy grabando el video prácticamente en vivo, voy a hacer una pausa y regreso con ustedes. Ustedes no van a notar la pausa más que un clic. Bueno, ya con la magia de la tecnología, ya regreso nuevamente a la presentación del tema que estamos abordando. Bueno, la autora, y bueno, antes de la autora, quiero que también vayamos recordando mucho de lo que hemos trabajado en otras lecturas en la clase de Hábitat. Habíamos hablado la experiencia de vivir en la ciudad, cómo hay algunas cuestiones que están completamente interconectadas entre una y otras personas, es decir, cada quien tiene una experiencia de la ciudad, lo vive de forma diferente, pero esa experiencia se encuentra también contenida en las demás experiencias. En uno de los videos anteriores también les había hablado acerca del lugar de enunciación, es decir, el lugar de enunciación que recordemos que cada quien tiene hace que el metro se viva de forma diferente. No es igual quienes para venir a la universidad tomamos el metro de la línea B que parte de Garibaldi y viene hacia Ciudad Azteca en un sentido de contraflujo a la hora a la que viene la mayoría de las personas que va de Ciudad Azteca a Garibaldi. Quienes de ustedes tienen que tomar el metro partiendo de Ciudad Azteca, de Olímpica y que tratan de ir hacia el centro de la Ciudad de México en hora pico, bueno, el metro casi siempre tiene horas pico, pues se enfrentan a que hay una cantidad enorme de personas que necesitan también trasladarse al igual que ustedes.
Pero en el caso de otras personas, en el caso de su profesor, pues experimentamos el metro de una forma diferente. Y si yo quisiera hablar del metro como lo vivo en las mañanas, es una experiencia diferente. También quienes viven el metro como trabajador vagonero, una de sus compañeras, bueno, Joss, su compañera de hábitat y urbanismo del turno matutino, ella menciona varias cosas. Ay, nuevamente una disculpa. Bueno, me encuentro en este momento, es la 1 de la tarde, estoy en la UNEVE y pues vienen varias personas por uno u otro asunto. Bueno, así como ustedes en otras ocasiones también me dan el privilegio de su visita, ahorita han venido otras personas que también están tomando y dándome ese privilegio de visitarme. Bueno, les decía, de las primeras lecturas que revisamos en el curso de Hábitat, pues vivimos de forma diferente cada una de las experiencias del transporte público que es el metro. También mencionaba hace un instante de Joss, su compañera de Hábitat de otro semestre. Ella nos presentó un podcast que me resulta que es muy, muy interesante, en el que entrevistan a mujeres vagoneras y hablan acerca de su experiencia desempeñando esa labor, esa forma de ganarse la vida y que pues es una, un estar en la precariedad, es también un esfuerzo diario, pensando también que es una actividad que no está regulada, no es ilegal, a lo mejor está fuera del reglamento, pero no es algo que sea tan fácil de llevar a cabo cada día, ¿no? También habría que pensar en este entrecruzamiento que ha hecho que muchas personas mayores se encuentren prestando su fuerza de trabajo, su salud, su cuerpo, para hacer labores de limpieza en el metro. Para quienes estén viendo el video y para las otras compañeras que se encuentren escuchando únicamente el audio, les platico que presento una imagen en la que tenemos una imagen de la línea 12, la línea dorada. Es justamente la que sufrió un percance y que fue también una tragedia humana en la que fallecieron algunas personas por un hecho de una falla estructural que aparentemente era algo completamente evitable. Bueno, en la imagen se encuentra el andén. Es una vista en donde podemos apreciar la cantidad de personas formadas, aglomeradas para entrar a un metro vacío. Es decir, se experimenta el metro de forma diferente y creo que este es un punto que pues que no es desconocido para nosotras, nosotros, nosotres, en que es algo que vivimos en el día a día. También la forma en la que se vive el metro, siendo una persona mayor, una persona con alguna divergencia funcional, siendo también una mujer joven que se tiene que transportar en horas pico, pues es francamente diferente a la experiencia que tenemos los hombres al viajar en el metro y que ha llevado a que haya algunas medidas afirmativas que lo que hacen es restringir el acceso de personas que no sean mujeres ni niños menores de 12 años a los primeros vagones del metro y que como medida afirmativa lo que hace es tratar de proporcionar un espacio seguro para que viajen mujeres y niñas sin que sufran violencia sexual, acoso y muchas cosas, ¿no? Que suceden en la ciudad, muchas cosas que suceden en el transporte público y muchas cosas que vemos y más bien que se narren que ocurren en el metro.
La autora, Estefanía Ábalos Palacios, en este trabajo que hace un entrecruzamiento entre la vejez y el trabajo, dice que consiste en analizar cómo las y los trabajadores mayores experimentan e interpretan las condiciones laborales precarizadas del trabajo de limpieza. También busca dar cuenta, mediante el análisis de sus trayectorias laborales, de cómo sus circunstancias de vida en la vejez y la prolongación de su tiempo productivo están articulados con el encadenamiento de desventajas acumuladas y persistentes en sus cursos de vida. Quiero resaltar que lo que nos dice la autora y la forma en la que se refiere a las personas que trabajan en el metro es como las y los trabajadores. Entonces, pudiera haber algunas diferencias por género que son importantes encontrar en qué es lo que hace que las personas que ya por la edad acumulada, por la edad de vida, por la edad cronológica que tienen, ya no deberían estar desempeñando una labor de este tipo como medio único de subsistencia, sino que ya deberían contar con todo el respaldo económico, social, construido en una parte a través de las pensiones contributivas, pero también de las pensiones universales que sí nuestro país cuenta y que alcanzan a paliar ciertas circunstancias de desigualdad. Es también una realidad que haya personas que necesiten trabajar en el día a día, así como lo han venido haciendo en todo su curso de vida. Para quienes ya han llevado los cursos de ecología humana, de antropología, hablo mucho acerca de los determinantes sociales, tanto de la salud como los determinantes sociales en general. Y vemos que el ser hombre, el ser mujer, pues sí, lamentablemente hace que haya algunas diferencias en la forma en la que se vive, ¿no? También el acceso que las personas tienen a la educación, a la escolarización, el tipo de escuela a la que pueden acceder, también va marcando algunas diferencias en cuanto a las circunstancias individuales y colectivas que las personas van teniendo. Y también nos vamos encontrando que hay una serie de factores que se acumulan y que se van juntando alrededor de cómo las personas van viviendo estas cosas. Bueno, nuevamente disculpen ustedes el clic, la interrupción en el video. Y bueno, es que tuve el privilegio también de la visita de otra persona. Bueno, les comento entonces que esas desigualdades sociales, lo que suele pasar es que se acumulan en las personas y tenemos una acumulación impresionante de desigualdades sociales que se encuentran en las personas. Y eso es algo que, bueno, va a acontecer, que aconteció en el ciclo de vida y que en un momento como es la vejez, pues va a haber una mayor dificultad y una mayor forma de llevar ese periodo del ciclo de vida. El trabajo que realizó la maestra Estefanía Ábalos Palacio lo logró a través de hacer un estudio cualitativo. En el estudio cualitativo, como ustedes recordarán, lo que nos interesa conocer y lo que a la autora le interesó conocer no son las cantidades, no son representaciones numéricas de las características del trabajo que tienen las personas mayores, sino aspectos, digamos, que para algunas personas o para los metodólogos son subjetivas, pero que nos dan mucha información. Nos interesa conocer el testimonio. Y ella realizó este trabajo con el testimonio de 16 trabajadores mayores que más bien tenían entre 60 y 87 años. También nos dice que
llevó a cabo un diseño etnográfico, es decir, esa herramienta de la que hemos hablado en antropología que nos permite a todos los investigadores y a las ciencias sociales conocer aspectos a través de la observación, aspectos de un entorno, de una comunidad, de un lugar en específico a partir de la observación directa, a partir de encontrarse en ese lugar, lo cual pues nos ayuda y nos aporta a conocer mucho más cosas. A diferencia de únicamente leer un texto, una estadística, que bueno, por supuesto las estadísticas con datos cuantitativos nos brindan información que de otra forma es imposible llegar a ella. Entonces, Estefanía Ábalos Palacios nos dice que le interesaba conocer cómo las y los trabajadores mayores experimentan las condiciones laborales del trabajo de limpieza y los sentidos que construyen en torno a él y a sus vidas. Y hay una serie de procesos que el autor identifica que son la desigualdad estructural de clase, género y edad, el contexto neoliberal de desprotección social, el desmantelamiento de los derechos laborales y la ausencia de un sistema público de cuidados hacia las personas mayores. También la autora nos dice que ella parte de un supuesto, el cual dice, el mercado laboral expulsa a las y los trabajadores cuando alcanzan una edad mayor, pero la falta de pensiones suficientes, sumada a la responsabilidad de proveer recursos económicos para sus familias y para sí mismos, obligan a muchas de ellas y ellos a buscar un ingreso mediante el trabajo. En gran medida, la desigualdad en torno a la edad, alimentada por los estigmas hacia la vejez, los lleva a conformarse como una fuerza de trabajo considerada desgastada, barata, flexible y con pocas oportunidades de empleo. El mismo mercado laboral aprovecha su necesidad económica y crea espacios de trabajo que recuperan su fuerza laboral, pero los somete a altos grados de precariedad laboral, como sucede en el trabajo de limpieza de la Ciudad de México. También lo que la autora nos va describiendo es a partir de una tabla que ella realizó y que es a partir, bueno, partiendo de la encuesta nacional de ocupación y empleo del año 2020. En ella presenta la tasa de ocupación y nivel salarial de la población mayor ocupada entre el año 2005 y el año 2020. Vemos, bueno, para quienes se encuentran escuchando únicamente el audio, vemos que en el año 2005 la población de 60 años y más era de 9.765.678 y que el porcentaje de la población mayor ocupada de ese casi 10 millones de personas era el 34.1%. De esos casi 10 millones de personas, el 13%, casi 500,000 personas, no recibe ingresos. Luego, el 32% de esos 9 millones, cerca de 1 millón de personas, dice que reciben hasta un salario mínimo. De 1 a 2 salarios mínimos son el 20% de 10 millones, de 2 a 3 salarios mínimos el 10% de esa población, de 3 a 5 salarios mínimos el 9.6% y más de 6 salarios mínimos el 6%. ¿Qué destaco de estas cifras? Destaco que las personas ocupadas mayores a 60 años que perciben más de 5 salarios mínimos mensuales es una población muy pequeña, que son 200,000 de 10 millones de personas y que una parte muy grande percibe hasta un salario mínimo. Entonces,
pensando desde nuestra cotidianidad, desde lo que conocemos, un salario mínimo realmente no alcanza y no ajusta para muchas cosas que tenemos que pagar, comprar, los alimentos que las familias y las personas necesitamos proveer, ¿no? Proveer para nuestras familias, para nuestros cuerpos, para tener una vida con calidad. También destaca que para el año 2020 la población de 60 años y más es de casi 17 millones. La población ocupada de más de 60 años de edad son cerca de 6 millones, de las cuales disminuyó proporcionalmente, pero no relativizado a la población, es decir, hay cerca de un 8% de personas que no reciben ningún ingreso, el 40% de ellas recibe hasta un salario mínimo y solamente el 2.7% de estos 17 millones de personas perciben hasta 5 salarios mínimos. Es decir, hay muy pocas personas de 60 años y más que ganen lo suficiente para proveer los recursos mínimos necesarios que requiere una persona y una familia. La autora también nos destaca, y bueno, les recuerdo que ustedes tienen la lectura para que puedan revisar en profundidad cada una de estas cosas que les comento y que esta descripción, esta charla es más para despertar a la discusión, para que en un momento más adelante nos sentemos, platiquemos acerca de los temas, para que ustedes reflexionen, pero a partir de la lectura. El trabajo, la autora va analizando todas estas categorías, trabajo, la precariedad laboral, el neoliberalismo, y lo que va haciendo es presentarnos de acuerdo a cada uno de estos tópicos. Y sobre el trabajo nos dice, en lugar de proporcionarles protecciones sociales y derechos laborales, genera condiciones degradadas, discriminatorias, que afectan sus circunstancias de vida de diversas maneras en riesgos para la salud, incertidumbres e inseguridad económica y material. Y luego lo que la autora hace, porque bueno, es parte de un trabajo que se hace desde las ciencias sociales, es retomar algunos aspectos, más bien algunos testimonios, algunos pequeños fragmentos de lo que las personas dijeron. Y en este caso les voy a leer lo que dice Pilar, una mujer de 65 años de edad, para el trabajo de la autora. Aquí tú vas a ver puro ruco, porque ningún joven quisiera ganar lo que ganamos. Los que entran no aguantan. Anótele ahí, en el diario de campo, de que aquí hay puros abusos, salarios pobres, nada de prestaciones, no vacaciones, no nada. Cuando me di a la tarea de preparar esta presentación, de preparar la presentación, busqué imágenes de personas mayores, trabajadoras del metro, y si hay, a partir seguramente de la publicación de este texto, pues fue retomado por algunos periodistas y lo que encontraron, lo que lograron hacer es presentar la forma en la que tienen que desempeñar ese trabajo. Para quienes no pueden ver la presentación, hay una imagen de un trabajador del metro en un andén. Al fondo se alcanza a ver parte del metro que va llegando a la estación. Esos grandes trapeadores que utilizan para ir llevándose la mayor cantidad de basura, pelusas, todo lo que se va acumulando en el piso. Y hay un hombre con las piernas semiseparadas. La fotografía comienza del codo hacia abajo y se levanta la parte derecha del pantalón para descubrir una sonda. Es decir, es una persona mayor que tiene una condición de salud que le lleva a seguir desempeñando esa labor con el uso de una sonda.
También otra de las cosas que encontramos en el texto, en el trabajo que hace la autora, es que ella va haciendo un análisis bastante amplio en donde nos va mostrando cómo es que esto a lo que llamamos precariedad se va construyendo. Es decir, la precariedad no es algo que haya surgido de un día para otro, sino que al contrario, es un proceso histórico, político, social, económico, neoliberalista, que llevó a que las condiciones de vida y las prestaciones laborales, la necesidad de disminuir los gastos con un alto costo para las personas que realizan estas labores, se hace también pues a través de las licitaciones, que bueno, no digo que las licitaciones estén mal, sino que en muchas de ellas cuando tratan de presentar algún servicio, alguna obra, algún material, pues busca, o más bien, siempre surge alguien que tiene una propuesta mucho más económica. Y bueno, atrás de esas propuestas mucho más económicas, pues hay compras que se hacen de insumos de muy baja calidad o que se preste un trabajo como lo es la labor de limpieza en el metro con un alto costo para los trabajadores porque no tienen las prestaciones mínimas que por ley les corresponden. También algo de lo que encontramos en alguno de las muchas imágenes y en la cotidianidad que podemos hacer en el metro, en nuestros traslados diarios, es que hay personas que tienen algunas divergencias trabajando allí. Es decir, de toda esa forma de expresión que tenemos en cuanto a las características físicas, a condiciones de salud, a divergencias neuronales, hay también muchas personas contratadas en el metro. Y pues eso hace también que haya, como dice la autora, algunas señas particulares del trabajo, de limpieza y sentidos del trabajo de las y los trabajadores. Algo que la autora se encontró es que después de numerosos intentos frustrados por encontrar un trabajo, llegar al metro y ser aceptados fácilmente es un alivio. No obstante, la otra cara de la contratación flexible es la falta de seguridad del trabajo y los múltiples atropellos a los derechos laborales. Y la autora nos presenta el testimonio de Lucio de 87 años de edad y dice: iba yo para mi casa y vi el papelito de que estaban contratando gente. Entonces yo me atreví a preguntar: jóvenes, ¿qué es lo que piden aquí para el trabajo? ¿Qué requerimiento? Y le dice a la autora: no lo va usted a creer, ese día que pedí el trabajo me lo dieron luego, luego. Les dije: ¿hay seguro? Y la respuesta fue no. ¿Prestaciones? La respuesta fue tampoco, nada. Ellos, refiriéndose a quienes le estaban contratando, me preguntaron si quieres trabajar y hasta la fecha. Es decir, una visión que trata de tener la cara lavada de algunas empresas, pues es decir, que le dan facilidades a las personas, que están dándole trabajo a personas mayores, pero no toman en cuenta la parte fina que se puede ir destejiendo a partir de las observaciones que desde la gerontología, que desde las ciencias sociales, que desde la antropología se puede hacer. Y lo que sucede es pues que asumen que muchas de las personas que prestan esa fuerza de trabajo ya son quienes están jubilados, cuentan a lo mejor con servicio médico y eso asumen, es decir, no se preguntan, no van más allá de que realmente no tienen absolutamente nada, sino que hay algunas historias, algunas trayectorias laborales que hacen que hayan estado viviendo en la desprotección y que llegando aún a ser personas mayores sigan en esa desprotección. También entre las y los trabajadores mayores
la autora nos dice que se enfrentan a un aspecto asociado, la invisibilidad del trabajo de limpieza. Y hay una frase muy común que decimos que hay trabajos que se destacan y que se nota cuando no se hacen y que poco se notan cuando sí se hacen. Es decir, si no hubiera toda esa cantidad de personas realizando las labores de limpieza en el metro, pues no nos encontraríamos las instalaciones en el estado, pues que a lo mejor no es el mejor, pero que es un estado aceptable en la mayoría de los casos. Pero si de repente nadie hiciera todas esas labores de limpieza que se hacen en el metro tendría que cerrar debido a una condición prácticamente de inhabitabilidad, de no uso. La autora también nos va mencionando que la invisibilización se refuerza en muchos casos con el trato de infantilización hacia las personas mayores que invalida automáticamente cualquier cuestionamiento de su parte y se percibe en los discursos de los cabos. Es decir, los cabos son los supervisores de las empresas de limpieza que se encuentran en el metro. Y nos dice la autora a través de comentarios como es gente grande que está volviendo a ser niños. Si algo no les gusta del trabajo, hacen su berrinche. Y bueno, lo que nos encontramos y que podemos verlo ya en este destejido fino es que cuando se infantiliza a una persona, no se toma en cuenta a la persona, se está tomando en cuenta alguna característica que asociamos a no ser una persona con la capacidad propia, con la capacidad de poder autodeterminarse. Y la infantilización, pues es también una conducta violenta que las personas podemos a lo mejor hacer o haber hecho en algún momento. Algo que también me di a la tarea para hacer la presentación para quienes pueden verla y para quienes no o para quien quiera abordar más adelante este fenómeno, me salieron algunas cosas de algunas publicaciones de las redes sociales en donde hay ciertos testimonios de personas mayores a los que les enviaron a comprar ciertas cosas con poco dinero y que no les alcanzó para lo que les alcanzaron. Entonces, al regresar con lo que no pudieron comprar, es decir, con esa ausencia, pues los van a castigar. Y pues eso sucede mucho con las personas que desarrollan trabajos en la precariedad. Y bueno, creo que también en muchos trabajos se infantiliza a las personas, no se toma en cuenta lo que las personas realizan como parte de esa actividad, pues que bueno, en muchos de los casos son cuestiones que sobresalen los horarios de trabajo, que sobresalen a lo que lo que para una persona fue contratada. También creo que muchas personas hemos notado que, o bueno, habíamos notado, ahora es algo que está ocurriendo menos, pero que muchas personas que trabajaban en los Walmart, y a veces así lo veíamos, trabajaban, pero muchos de las y los empacadores que se encontraban en las cajas no son personas, bueno, más bien, son personas que viven a partir de las propinas que las personas dan. Y por otra parte, también ahora podemos encontrar que muchos supermercados están automatizando el cobro y eso fue también precarizando malas condiciones laborales, pues ya hay menos cajeras, ya también no hay personas que hagan la labor de empaquetado para recibir una propina y que bueno, también no se les da ninguna condición laboral, no se les considera empleados, sino personas que son voluntarias y que hacen las cosas voluntariamente. Pero bueno, vemos que la realidad es que tienen que hacer una actividad
realizan una actividad para seguir adelante y tener un ingreso, pues sí, más o menos estable. Resalto también esta circunstancia de las personas mayores que eran empacadores, durante la pandemia de COVID, que los supermercados nos dijeron que las habían enviado a su casa para protegerlas. Y bueno, también recordemos que eran personas que tenían un mayor riesgo por las comorbilidades que pueden tener en ese ciclo de vida, en ese proceso de envejecimiento, y que entonces, pues muchas de ellas se fueron durante la pandemia de COVID. Había como algunas iniciativas en donde ponían las alcancías para que las personas pudieran seguir depositando esa propina, esa ayuda. Y bueno, realmente no sabemos si esas cosas sí llegaron a quienes tenían que llegar. Y lo que sí fue un hecho es que muchas de ellas ya no volvieron a regresar, en el sentido de que se quitaron a todas aquellas personas que prestaban esa labor. También en alguna ocasión creo que he comentado con ustedes que también hay algunas actividades laborales, es decir, sí, ¿por qué no llamarlo de esa forma? A lo que conocemos como el trabajo sexual, también hay muchas personas mayores que emplean sus cuerpos para hacer un trabajo sexual, y que también volvemos a encontrarnos que en ellas mismas se suma la precariedad, las desigualdades, y se van acumulando, y que también es un grupo de la población muy, muy desprotegida. También a quienes nos escuchan, les recuerdo que pueden ustedes buscar en Google una película que se llama Plaza de la Soledad, que la dirigió Maya Godet, y habla de un grupo de mujeres mayores que se encontraban en la hoy alcaldía Venustiano Carranza, y que se dedicaban al trabajo sexual, en donde presenta su circunstancia y algunas cuestiones que sí son reales, que fueron reales y que bueno, todavía acontecen. Hay también un lugar que se llama la Casa Xochiquetzal, en donde se dice que las mujeres Xochiquetzal buscan que sea, es decir, la Casa Xochiquetzal es un albergue para mujeres mayores que fueron sexoservidoras, que realizaron el trabajo sexual o que siguen realizando trabajo sexual. Entonces, allí volvemos a encontrar cómo esas circunstancias acumulativas de desigualdad y de precariedad acontecen en las personas. Bueno, ya con esto no es que haya agotado el análisis del texto, sino que es una invitación para que ustedes tomen el texto, lo revisen en profundidad, revisen también las referencias bibliográficas de lo que dice ahí, y ya que esto nos va a ayudar a que ustedes vayan ampliando sus conocimientos y vayan conociendo cuál es la perspectiva de esa precariedad laboral que acontece en las ciudades, en este caso la Ciudad de México. Bueno, muchísimas gracias por ver o por escuchar el video. Espero verles pronto, escuchar, leer sus comentarios. Bueno, muchas gracias. Voy a encender momentáneamente la cámara para quienes están viendo podamos despedirnos, y nos vemos en breve. Muchas gracias.